Ayer se avanzó, aunque tarde, pero por lo menos ya que un candidato haya cedido a presentar la declaración de intereses patrimonial a una organización como tan seria y de tanto prestigio como es Sonora Ciudadana, es sano para la democracia en Sonora, y lo está haciendo Javier Gándara Magaña, el candidato a la gobernatura. Elvira Ayala, ¿qué fue lo que ocurrió? Excelente mañana, Luis Alberto, y efectivamente Javier Gándara Magaña pues entregará a Sonora Ciudadana su declaración de conflicto de intereses. En una reunión con cerca de 100 empresarios de la región, el candidato del Partido Acción Nacional a gobernadora entregó su declaración a un notario público, él es Sergio Zubich, quien a su vez la hará llegar a la organización civil. Si te parece, escuchamos la declaración que realiza y después abordamos qué es lo que se entrega. He decidido entregar al notario Sergio Zubich para que me haga el favor de hacerle llegar esta información que le estoy presentando a una organización que se ha destacado aquí por impulsar el tema de la transparencia y se refiere a la declaración de conflicto de intereses, se refiere a la declaración también de los impuestos que se pagaron este último año por parte del grupo en el cual estoy. Bien, la información que está entregando el candidato es el pago de impuestos de sus empresas en el último año y también información en la cual pues sustenta que nunca ha tenido negocios con el gobierno, con ninguno de los tres gobiernos aquí en México, y esa es la información que está entregando. Por supuesto, Luis Alberto, que le preguntábamos al final si también entrega la información de sus bienes, y él nos decía que no, y de hecho lo dijo frente a estos empresarios, dijo que no va a presentar su declaración patrimonial porque es un patrimonio familiar de más de 50 años, y esto lo hacía por seguridad. Por supuesto, dijo que de llegar a ser gobernador, pues la entregará conforme a la ley. Detalló que esta declaración que entrega Sonora Ciudadana es para que ellos la valoren, la analicen, y si es necesario, si ellos consideran necesario, pues darla a conocer a la opinión pública, y también si llega a generar observaciones, pues también que las den a conocer a los ciudadanos, Luis Alberto. Muy bien, gracias, te agradezco mucho la Buen día. información. Bueno, fue la de impuestos y la de intereses, no la patrimonial. Sin embargo, pues es dos de tres. Tengo al director y presidente nacional del colectivo por la transparencia, Guillermo Noriega Esparza, para que me interprete qué fue lo que ocurrió. También Aquiles Fuentes para contactarlo y hacer la interpretación política. Después Eduardo Bojorquez, director de Transparencia Mexicana a nivel nacional. Guillermo, ¿frente a qué estamos? ¿Qué fue lo que está entregando entonces Javier Gándara? ¿Para qué nos sirve la declaración de impuestos, que aquí lo dijo cuánto eran? La de intereses, hasta dónde alcanza, pero faltaría la patrimonial, que es 3 de 3, lo que pide Transparencia Mexicana y ustedes, Guillermo. ¿Qué tal, Luis Alberto? Buenos días. Muy buenos días a todo el auditorio. Pues, ¿qué te puedo decir? Efectivamente, de manera reiterada, el candidato ha señalado que por razones de seguridad, por razones del contexto nacional, a cómo están las cosas, no considera responsable hacer pública su declaración patrimonial. Sin embargo, sí veo como un avance, Luis Alberto, que pues se debe a conocer el 2 de 3, y me gustaría hablar de los orígenes y los objetivos de esta campaña, y mucho tiene que ver con poder ver ver o inhibir en caso si alguien al momento de ingresar al gobierno se enriquece. Si llegas con 10 y sales con 1,000,000, ¿no? Es decir, eso es muy importante entenderlo, en ver cómo tu patrimonio se incrementa por, pues, digamos, la acción del gobierno, y si este patrimonio, este incremento corresponde con tu salario. Obviamente hay muchas aristas en este tema, hay muchas cosas que se involucran en este tema, pero yo lo veo como un avance. La declaración de intereses lo que tiene que mostrar es dónde están puestos los intereses tuyos y los de los tuyos. Es decir, si tú como candidato tienes acciones en una llantera, por poner un ejemplo, pues lo que tenemos es que saber cuál es la llantera, para que en dado caso de que llegues de alcalde o llegues de gobernador, pues no de repente nos encontremos con que le estás comprando las llantas todas de todas las patrullas y ambulancias pues a tu propio negocio, y o a tus hijos o a tus hermanos. Ha pasado mucho, recordemos
que el exgobernador Eduardo Bus le compró todos los camiones del Suba a su hermano, no sé si recordamos. Perfectamente. Es decir, este tipo de cosas lo que busca es mostrar a la opinión pública dónde tienen puestos sus intereses para evitar estos tipos de conflictos. Y esto me parece muy relevante. Y la parte de los impuestos, pues tiene como objetivo, y estoy seguro que Eduardo Borges lo va a abordar de manera muy positiva, pues verificar si efectivamente han contribuido o no con digamos, con el bien público por la vía tributaria. Hay muchos, y te lo digo de manera, con todo conocimiento de casa, hay muchos grupos empresariales que no pagan impuestos, y esto ha pasado desde hace muchas décadas, que vía jurídica y vía mañas terminan pagando pues nada de impuestos. Es más, el SAT les termina regresando mucho dinero. Y entonces me parece importante que la declaración de impuestos pues no nada más se haga en este contexto de manera individual, es decir, como el candidato, como persona física con actividad empresarial, sino también que sea el grupo empresarial del cual él forma parte el que haga pública esta información. Entonces, la rendición de cuentas que está ahora iniciando, porque no se ha concluido, nosotros no hemos recibido los documentos notariados aún, y eso me importa decirlo. Se inicia un procedimiento, se encuentra ahorita todavía en el notario, esperemos que en breve llegue esta información. Y obviamente esta rendición de cuentas que inicia pues lo hace desde el grupo empresarial. ¿Y cuáles son los alcances, Guillermo? Qué bueno que lo dices, no se ha entregado todavía, tiene que hacer ese proceso notarial para entregar los documentos a Sonora Ciudadana, diseccionarlos, debatirlos, analizarlos, pero yo te pregunto, ¿cómo se entregaría a ustedes y qué tendríamos que leer de esos documentos? Como dices tú, ¿qué negocios tiene? Si esos negocios no van a ser proveedores del gobierno del Estado, que aquí se hizo, tú sabes, la moda seccional fue crear nuevos negocios y ser proveedores, y que se hizo también en el pasado. Es decir, es más, es una moda seccional. Solo que aquí se mejoró y se aumentó, pero es una moda sexenal de siempre, de tener, los gobernantes llegan, crean empresas que son proveedores para gobiernos o viceversa, ya sus empresas las van y las meten. Entonces aquí sería que Javier Gándara, sus negocios, que son algunos, no fueran proveedores del gobierno, por ejemplo, evitar eso. Eso es justamente lo que tenemos que evitar, y esto es vía la declaración de interés. Creo que es fundamental esa parte para evitar lo que ha estado sucediendo. Históricamente, bien lo dices, no es un asunto nuevo, nada más que ahora lo podemos ver y ahora nos enteramos se modernizó más fácilmente, ¿no? Y se mejoró todavía. Pero lo que sí me interesa decir es que el escrutinio público no necesariamente tiene que ser una atribución exclusiva de una organización. Qué bueno, les agradecemos la deferencia de que lo envíen a nuestra organización, pero es obvio y nos interesa decirlo que el escrutinio público tiene que ser del interés de la ciudadanía y tiene que ser por parte de todas y todos. Es decir, no es exclusivo de Sonora Ciudadana, y por lo mismo nosotros haríamos el exhorto de que la información pues no nada más se nos entregue a nosotros, sino que se haga pública. Y que entonces todo el mundo la pueda acceder a ella, revisar cuáles son las empresas, dónde están, cuáles son sus razones sociales, etcétera, etcétera. Me parece fundamental. También el buen amigo candidato Maloro Acosta señalaba que cada 6 meses entregaría a Sonora Ciudadana la información de su patrimonio en caso de llegar a la alcaldía, y bajo la misma lógica es importante señalarlo. Gracias por la deferencia, pero esta es información de altísimo interés público y por lo mismo no es una organización en la que se tiene que recargar del todo la fiscalización, sino en toda la población. Entonces, es decir, esta información es importante decirlo, privada, que por el interés público que tiene, debe de tener un tratamiento, pues como lo digo, público. Si te la entregan a ti, ¿tú lo harías público, Guillermo, o esperarías que lo hiciera el candidato? Pues sí, yo esperaría que lo hiciera el candidato, pero pues
de una vez hay que decirlo, si nos lo entregan a Sonora Ciudadana, pues tendrían que transparentarse esa información y nosotros pues la tendríamos que entregar y hacer pública en su naturaleza. O sea, es decir, no pueden caer en nuestras manos esa información y mantenerla y guardarla, de manera ¿no? reservada. Pues, Exacto. no, o sea, es información que tiene que ser del dominio público porque es de altísimo interés social. ¿Por qué no presentarla del patrimonio? Es decir, que es 2 de 3, ciertamente es un avance, pero debe presentarse también, aunque Javier Gándara ha fundamentado el hecho de no hacerlo por cuestiones de seguridad y porque aquí entra en juego su familia. Recordemos que realmente la fortuna económica de Javier Gándara está en la familia, en su esposa. Es ahí donde se debate en las casas, el nivel de fortuna que también se quiere ubicar como que él se hizo. No, a ver, han sido millonarios de siempre. Es decir, que después se han metido a la política. Pero ahí es donde todavía faltaría lo patrimonial, Memo, que es importante. Sí, pues mira, yo he sido un férreo defensor de esta parte. De hecho, en los debates que tuvimos cuando estábamos discutiendo ahí en el Senado la Ley General de Transparencia, varios senadores nos decían, no, es que no podemos, o sea, yo heredé, yo tengo mucho dinero, Sí. Se va a ver mal, se tiene mucha resistencia por seguridad, muchos no quieren y se resisten, y tanto así de que pues, todavía no logramos ese objetivo que es hacer públicas las declaraciones patrimoniales, pero es decir, entiendo la preocupación y el dilema, ¿no? Es decir, no nada más me involucra cuánto tengo yo, sino cuánto tiene toda mi familia y todo mi grupo empresarial, y en el contexto nacional que nos encontramos, pues qué complicado. Lo entiendo, creo que esto pudo haber sido bien diseñado para personas comunes y corrientes que no tenemos bien que caernos muertos, y entonces tenemos que decir, mira, pues tenemos una casa hipotecada y 2 vehículos, y ya, y pues para tratar de verificar si a la hora de salir, pues ya no salimos con ranchos y ganados y todo lo demás, y aviones, ¿no? Y entonces, pues me imagino que ha de ser una decisión muy complicada para alguien muy acaudalado. No lo sé, creo que tanto así de que no ha insistido en que no hará pública su declaración patrimonial, pero sí es importante, digamos, incluso para el mismo manejo mediático, Luis Alberto, que tiene 9 casas en Estados Unidos, pues sí, o sea, ya las hice públicas, ya se sabe que tengo 9 casas. Oye, que tienes, no sé, ranchos en Florencia y en Italia, pues sí, ¿no? O sea, es un decir, ¿no? Y oye, que tienes un avión, pues sí, ya hice público que tengo 4, pues, y todo es fortuna bien habida y no tendría por qué haber problemas. Pero vaya, es una decisión personal de cada quien, yo entiendo, pero pues es un avance. 2 de 3 es mejor que 0 de 3. Estoy de acuerdo. Guillermo, te agradezco mucho la información y el exhorto a los demás candidatos El a la exhorto gobernatura, es, ¿no? usen la plataforma www.candidatotransparente.mx. Es muy sencillo. Yo sé que hay otros candidatos que ya se han acercado a nosotros para pedir asesoría de cómo presentarla. La verdad, la asesoría, estas no tienen mayor ciencia. Es por un correo electrónico, mandas tus documentos, a los candidatos les digo, mandas tus documentos allá a México, te los revisan, te regresan preguntas para confirmación y se sube la información. Es decir, no tiene mayor ciencia. Nosotros lo que estamos haciendo es remitirlos a la página y al correo electrónico que va a ir hasta ya las organizaciones como Transparencia Mexicana y el INCO. Entonces, el exhorto es ese, a abrirse todo lo que se pueda y que la realidad lo permita, y a rendir cuentas desde ahorita, ¿no? Es buen ejemplo. Exacto, para ver con qué entran y qué se van a llevar. Eso y además en dónde tienen puestos sus intereses. Sí, es lo que no entienden. No, es que, como decía The Economist, fue a Peña Nieto, ¿no? No entienden la importancia de el tema. Lo que yo me sorprende es porque, por ejemplo, la candidata del PRI, Claudia Pavlovich, que fue la que abrió el tema, y aquí lo que reconocimos, no lo ha presentado. Y no lo han presentado tampoco los demás, siguieron con este tema tan importante en la rendición de cuentas para un gobierno que sale tan desgastado en Sonora y para no dejar dudas de los cuestionamientos. Pero bueno, seguiremos haciendo la presión. Te agradezco mucho. Yo tengo fe, Luis Alberto, de que tanto la candidata como otros candidatos van a reaccionar. Yo tengo fe de que y que lo van a hacer público también.
Y bueno, yo tengo fe que esta campaña va a servir de algo. Y eso es Por lo favor. principal, que sirva de algo. Por favor. Y que en el gobierno, quien sea que gane en los próximos el próximo sexenio, tenga mucho mayor control social de lo que ha tenido hasta ahorita y sea pues, inhibidor de tanta corrupción. Exacto, inhibidor y no impulsor. Gracias, Memo. Gracias, un abrazo. Igualmente, voy a hacer un corte, vuelvo con Aquiles Fuentes y el director de Transparencia.